Para elegir el tema de titulación nos debemos de hacer 3 preguntas. La primera de ellas tiene que ver en qué quiero hacer, prácticamente es como en donde inicia el trabajo, ¿no? Es decir, quiero hacer una evaluación, quiero hacer una intervención, quiero evaluar su efectividad o simplemente es una experiencia de trabajo lo que quiero aportar, etcétera, ¿no? Entonces eso es como la primera parte fundamental de lo que debemos de preguntarnos. La segunda pregunta es en quién lo quiero hacer, ¿no? Hablando en términos de si quiero trabajar con niños, con adolescentes, con adultos, con hombres, con mujeres o una población ya más particular, si quiero trabajar con universitarios o con niños con alguna discapacidad o con familias o grupos vulnerables. Entonces ahí debo de delimitar qué es lo que con quién quiero trabajar. Y la tercera pregunta, y la más importante de todas, es el para qué, ¿no? El para qué tiene que ir más allá de un interés personal, sino que tiene que haber una justificación a nivel social, psicológica, que nos hable de la relevancia de por qué debemos de trabajar con ese tema. Uno de los puntos esenciales que debes de considerar al momento de elegir un tema es que sea un tema que a ti te llame la atención trabajar, ya que de lo contrario pues será más probable que lo dejes a la mitad o que no concluyas satisfactoriamente el trabajo, ¿no? Entonces es importante que lo tomes en cuenta al momento de elegir tu investigación. Si bien les estoy diciendo que uno de los puntos más importantes es la justificación, es necesario que la justificación, más allá de que digas a mí me gustó el tema, tienes que decir a nivel social, a nivel teórico, por qué sería relevante trabajar en ello, aunque sí, a nivel personal puede ser de tu interés. ¿Cómo saber si vale la pena elaborar una tesis, una tesina, un reporte de investigación o un artículo? Creo que esto va en 2 direcciones. Uno que tiene que ver con el alcance y la difusión del resultado, y otro tiene que ver con la naturaleza de la información que pretendemos reportar. Las tesinas, por definición, son teóricas, más bien están basadas en una revisión de la literatura actual. Entonces lo que se busca hacer es una revisión en términos de conceptos, en términos de la definición de variables, en términos de cómo se ha ido problematizando un fenómeno o un constructo a lo largo del tiempo, y sobre esto se hace un análisis en donde nosotros replanteamos o reproblematizamos el fenómeno que nos interesa estudiar. Entonces lo único que se hace es una revisión tanto teórica como empírica de los diferentes hallazgos de un fenómeno que de manera particular nos interese, y sobre eso terminamos con una propuesta, una reconceptualización o digamos una propuesta de investigación o de aspectos que deben de ser considerados en el campo de la investigación empírica. Diferente, por ejemplo, a la tesis o el reporte de investigación o el artículo, que principalmente su naturaleza son más de orden empírico. Entonces, por ejemplo, en la tesis principalmente lo que se busca es probar, digamos, una o más hipótesis, en donde nosotros lo que hacemos es, a través de una metodología, recolectar datos empíricos y poner a prueba estas hipótesis para ver si las rechazamos o las aceptamos. Las tesis generalmente quedan digamos, almacenadas en repositorios institucionales, por lo cual el alcance que se puede llegar a tener generalmente es al interior de una institución. Esto es muy bueno porque, bueno, habrá estudiantes o profesores que puedan hacer la consulta y recuperar el dato empírico para poder continuar con una investigación sobre la misma línea. Diferente, por ejemplo, al artículo, en donde el alcance que puede llegar a tener pues va a depender mucho del tipo de revista. Hay revistas que tienden a ser como más locales o más nacionales, y otras de corte internacional, aunque ahora con los medios de comunicación y de transmisión de la información como el internet, pues en realidad las revistas, al poder ser descargadas vía internet, pues pueden llegar a tener mayor alcance. Entonces, a diferencia de la tesis, por ejemplo, que puede ser consultada a nivel institucional, el artículo puede ser consultada en cualquier parte del mundo por cualquier persona que tenga acceso, por ejemplo, a un ordenador con conexión a internet. En el caso del reporte de investigación, generalmente lo que se hace es que se reporta algún aspecto particular de un proyecto de investigación. Entonces, el proyecto de investigación puede ser muy amplio, puede tener muchas líneas y puede producir muchos datos. El reporte de investigación generalmente se focaliza en un aspecto particular del proyecto de investigación para hacer un reporte donde podemos generar
por ejemplo, algunas hipótesis y probarlas. Pero digamos que es un segmento menor de un proyecto más general. Y generalmente los reportes de investigación llegan también a tener un alcance más bien a nivel institucional. Ahora, aquí algo importante a considerar es que el producto de una tesis o de un reporte de investigación pueden ser convertidos en un artículo si se les da el formato, o inclusive una tesina, si se le da el formato, puede ser convertido en un artículo de revisión bibliográfica. Entonces, tanto tesis como tesina como reporte de investigación pueden llegar a convertirse en un artículo, que me parece que el plus es que puede llegar a tener mayor difusión en términos globales, dado las ventajas que tenemos ahora con el